Bueno, creo que después de esto es complicado el continuar. Pero bueno, voy a ser muy breve porque ya la jornada ya se extiende bastante. Y solamente a modo de conclusiones, quería mencionar solamente 5 puntos de lo que fuimos viendo en las ponencias de esta mañana y de esta tarde. Primero, que ya hemos hecho parte del camino en esto de la historia clínica electrónica. Ya hemos hecho cosas, sobre todo en las ponencias de esta tarde y en los pósters que están expuestos a la entrada del hall, son casos reales, casos de éxito, que con nuestros sistemas de historia clínica electrónica presentan realidades y se pueden ver y los usamos. En segundo lugar, que en este camino, en el camino que nos queda, nos enfrentamos a retos. Y uno de los grandes retos es conseguir que estos registros electrónicos trasciendan del lugar donde se generan y estén a disposición de quien lo necesite en el punto donde se requiere una asistencia a un ciudadano. En tercer lugar, que para responder a estos retos disponemos ya de estándares, ya sean técnicos, sintácticos, semánticos, lo suficientemente maduros como para plantearnos el adoptarlos en nuestro sistema. Y que además, como vimos ahora mismo, disponemos de sistemas de explotación de la información sumamente potentes que son capaces de extraer conocimiento de esas historias clínicas electrónicas que estamos registrando con nuestros sistemas. En cuarto lugar, que las organizaciones sanitarias necesitamos ordenarnos de cara a la adopción de estos estándares. Habéis visto que no son muchos de ellos triviales ni sencillos de implantar. Entonces, la organización sanitaria, para llegar a implantarlos, requiere plantearse una serie de retos organizativos a tal efecto. Y por último, que no estamos solos en el camino. Que hemos visto esta mañana cómo había colaboración entre comunidades autónomas, entre ministerio y comunidades autónomas, que todos vamos en el mismo camino y estamos todos cambiando en la misma dirección. Y estas son básicamente las conclusiones que quería comentaros. Agradeceros a todos el haber participado en estas jornadas, el estar aquí a estas horas. Y pasamos ahora ya, antes de hacer la clausura oficial por parte del doctor Riera, el gerente del Servicio de Salud, a la entrega del premio del póster, como habíamos anunciado por la mañana. Que tras una reunión del comité científico, después de haber las presentaciones de esta mañana, se otorga el premio al póster Evolución de la seguridad del sistema de utilización de medicamentos en el Hospital Universitario de Cabueñes, tras la implantación de Selene, del que son autores Ana Lozano, Ignacio González, Aitor Ayastuy y Margarita del Valle. Y va a hacerle entrega del premio el doctor José Ramón Riera, gerente del Servicio de Salud. Muchas gracias. Y ya sin más, le cedo la palabra al doctor Riera, que va a proceder a la clausura oficial de la jornada. Buenas tardes y lo primero de todo, dar las gracias al comité organizador por ser tan amables de haberme invitado y darles también la enhorabuena por tener el acierto de organizar esta jornada en este momento tan importante para nosotros, de una historia que ya es larga, pero en parte también es corta por los retos que aún quedan, y que seguro que en estos 4 bloques que se han discutido a lo largo del día de hoy, pues algunas cuestiones se habrán sustanciado, pero estoy seguro que también se habrá sembrado ciertas dudas y, sobre todo, se mira mucho al futuro. Yo quería decir que me siento especialmente cómodo hoy aquí porque de verdad que, viendo a las personas con las que he tenido la oportunidad de aprender tantas cosas tiempo atrás
y era parte de ese equipo tan interesante de personas que siguen trabajando unidas y siguen dándonos muestra también de lo que es el trabajo en equipo. Sin ellos, los logros que se hayan podido conseguir no serían posibles. Para venir hoy aquí, como no suelo preparar los discursos, porque había un amigo mío que me decía que cuando no preparaba me salían mejor las cosas, he leído dos cosas que me han, yo creo que, inspirado para comentarles, nada, muy brevemente, dos cuestiones, ¿no? Hay una parte de la historia clínica que, sin embargo, es oscura, es la cara B de la historia clínica electrónica. Y la cara B de la historia clínica electrónica, yo creo que podrían coincidir conmigo, que la historia clínica electrónica da más trabajo a nuestros profesionales. Esto es así no solamente con la historia clínica electrónica, sino porque toda innovación, curiosamente, en los sistemas sanitarios, el nuestro y en el mundo, no solamente mejoran, sino que añaden tareas nuevas. Y esto es una reflexión importante. Pero esto que ocurre en el mundo sanitario y no en el mundo de la industria, dado que la innovación tecnológica quita y mejora el trabajo y lo facilita, ahí tenemos el ejemplo de la automatización, y sin embargo la historia clínica electrónica es algo que nos da más trabajo y sobre todo que nos resta tiempo para dedicar a nuestros pacientes. Decía hace 90 años Francis Peabody en una conferencia muy interesante que se publicó en el JAMA en el año 26, creo recordar, que lo más importante para llegar al cuidado de los pacientes de manera adecuada era precisamente centrarse en cada uno de los pacientes, en los aspectos emocionales, socioculturales que afectaban al paciente. Y dice este pequeño trabajo del mes pasado de la revista JAMA que, a pesar de que la complejidad cada vez en el manejo clínico es mayor, tenemos la cronicidad, tenemos las grandes pacientes que tienen un montón de dispositivos, marcapasos, válvulas, etcétera, y sin embargo eso ha cambiado mucho porque cada vez la atención médica se ha vuelto más compleja, pero sin embargo la esencia del cuidado sigue siendo el mismo: cómo vive el paciente su enfermedad. Y en este sentido, la historia clínica electrónica también nos tiene que ayudar. La historia clínica electrónica, y he oído algo del último conferenciante, hubiera gustado estar todo el día. La historia clínica electrónica tiene que evolucionar porque tiene que humanizarse. Y tiene que humanizarse cara al paciente, pero cara también a los profesionales que la manejan. ¿Y de qué manera? Bueno, hay muchas cosas que nos faltan y que ya apuntábamos algunas cuando empezábamos con este grupo de personas que hoy siguen aquí. Y yo creo que esos son los retos. No nos podemos parar, he oído algo por ahí. No solamente no nos podemos parar, sino que tenemos que continuar. Tenemos que hacer una historia clínica electrónica que nos permite incluso una customización cara a la persona que lo maneja. Y tenemos que seguir los pasos que han seguido los smartphones, los iPads. ¿Por qué no? Tenemos que tener una historia clínica electrónica que tenga ese mismo camino y que sea máquinas inteligentes que aprendan de nosotros. Y ponía este articulillo un ejemplo, este viewpoint del JAMA, un ejemplo muy claro acerca de una paciente asiática de 55 años que, teniendo asma, presentaba ahora de nueva aparición una hipertensión moderada. Y la historia clínica electrónica nos tiene que permitir el saber que hay un grupo de pacientes que son asiáticos, que tienen ese mismo problema, y saber obtener de ellos cómo es el mejor manejo posible para ese paciente que viene con asma, es asiático y tiene una hipertensión moderada, porque sabemos que los antihipertensivos no funcionan igual en una etnia que en otra, ni en un tipo de personas que en otros. Y sabemos que no toda la medicina hay estudios randomizados a los que podamos echarles mano. Y por eso la historia clínica electrónica tiene que ser fuente y además tiene que ser inteligente, por cuanto que tiene que saber y tiene que ir aprendiendo lo mismo que ahora el iPad de iOS 10 en su versión más actual, pues ya es capaz de decirnos cosas y de saber qué nos gusta y cuáles son los problemas más habituales que tratamos. Y también
porque si no, la búsqueda en la historia clínica electrónica, en la cantidad de alarmas se hace interminables. Tenemos que incorporar la nueva tecnología que ha incorporado la aviación. Tenemos que incorporar una tecnología que nos permite que las alarmas y que en nuestra pantalla no tenemos un montón de cosas que nos confunden, sino tenemos lo que es crítico para cada paciente y lo que tenemos que fijarnos. Y todo esto, y también tenemos que incorporar, ¿por qué no? Y dice otro trabajo, y esto también lo habíamos visto, pues toda la tecnología que, por ejemplo, IBM ha desarrollado con su Watson en cuanto a la inteligencia artificial. La historia clínica electrónica tiene que ser inteligente. Tenemos que tener esa inteligencia artificial embebida dentro de la misma, no con múltiples programas que desarrollo, con múltiples clics, no, sino que me permite, ante un problema de diagnóstico, de tratamiento, de manejo en duda de cualquier problema clínico, de enfermería, me permite obtener una información que hace que mi decisión sea correcta. En una palabra, queda mucho por hacer, pero también se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho porque, lógicamente, los vendors también han ido evolucionando y yo aquí que veo al señor Maniega con una gran responsabilidad, lo que nos orgullece a todos ahora en la empresa Cerner, pues creo que tienen también una responsabilidad para con estos retos, para que investiguen, desarrollen e innoven y esa innovación y esos productos de ese trabajo los podamos incorporar nosotros rápidamente y, por qué no, en Asturias, y si somos adoptadores rápidos y somos los primeros, mucho mejor, para facilitar la vida de los pacientes y también de nuestros profesionales. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos dado los primeros pasos. Están puestos los cimientos. Y esos cimientos que hemos ido cuidando y que hemos ido reconstruyendo y que nos han dado muchos problemas, tenemos que aprovecharlos para construir una historia clínica electrónica que nos permita una mejor vida de los profesionales y de los pacientes. Y yo creo que esto sería un poco la idea que yo tendría, o cómo yo viviría, o qué me gustaría a mí que ocurriera, y además rápido, que no estamos hablando de un futuro muy lejano. Pues nada más. Os agradezco muchísimo esta paciencia que habéis tenido conmigo y esta amabilidad al invitarme, y damos, si os parece, por clausuradas esta jornada, que espero que se repita y que este hacer historia siga produciendo grandes satisfacciones. Muchísimas gracias.